Bienvenidas todas. Estamos comenzando el nuevo libro, es el libro de Shemot, Baruch Hashem. Vale la pena compartir una idea de lo que representa el libro de Bereshit. Bienvenida. Me imagino que un poquito escuchan el nombre de las perashot de Bereshit, o sea, el tema de cada semana durante. ¿Cómo empieza el libro de Bereshit? Bereshit, no, la perashá, Bereshit, en el principio, Noach. Noach es que el bebé que nace siempre es Noach. Noach es tranquilo, bonito, todos lo ven, todos le dan, todos lo llevan, todos le traen, Noach, todo es bonito, tranquilo, la vida empieza siendo uno rey, todos lo atienden. Entonces, Bereshit, Noach. ¿Están de acuerdo? Pero después viene una situación en la vida que se llama Lech Lecha. El hombre, la mujer, tiene que empezar a salir a la vida, ¿no? Tienes que ir, conocer, estudiar, aprender, ¿no? Y en ese transcurso de vida empieza vaya esa tercera, ¿no? Empiezas a saber la vida, a conocer, y llega un momento en que quieres también tú hacer tu vida. Entonces viene Hayesara, o sea, viene el matrimonio, el casarse. Automáticamente cuando te casas viene la perashá que sigue, Toledot. Empieza uno a tener sus propios hijos. Cuando uno ve que Baruch Hashem, sus hijos ya se casaron, ya están Baruch Hashem en el camino, entonces llega Vaishlach. El papá empieza a delegar sus negocios, o sea, que atiendan los hijos las cosas del papá, Vaishlach, porque él, Vayeshev, ya quiere estar más tranquilo, quiere dejar un poquito de correr tanto en la vida, quiere disfrutar, ¿no? Un poco más. Pero llega un momento en que todos, al final, 120 años con salud, llega Miketz. Miketz es el final, ¿no? Que llega, uno empieza a ver que las personas crecemos, 120 años con salud, Miketz. Y se empieza uno a preparar para Vaigash. ¿Saben qué es Vaigash? Presentarse ante Dios. Todos tenemos que rendir cuentas de lo que hicimos con la vida que Dios nos dio. Vaigash. Pero todos llegaremos al final, Besat Hashem, que logremos hacerlo bien, a ese Vaihi. Vaihi es la vida eterna, el Gan Eden Aelión, Boreolán que nos dé salud y verajá, 120 años, Besrat Hashem. Estamos comenzando el libro de Shemot. El Nachmanides, en la introducción del libro de Shemot, y lo voy a conectar con las historias que estamos viendo en la Gemara, el Nachmanides dice, ¿por qué viene este libro de Shemot después de Bereshit? Shemot, la traducción es nombres, pero la realidad es que ¿cómo le llamamos a este libro? El Éxodo, ¿no? Es que uno sale a la libertad, ¿verdad? Entonces dice aquí el Nachmanides que después de haber enseñado que Dios creó el mundo, la existencia del mundo, la creación de todo ser viviente y lo que sucedió con nuestros padres, con Abraham, Isaac y Jacob, y dice el Nachmanides que lo que sucedió con Abraham, Isaac y Jacob es un ejemplo de lo que va a suceder y sucede con la historia del pueblo judío durante toda la historia. Porque la historia se vuelve a repetir. Y específicamente en este libro de Shemot habla del exilio, habla de la esclavitud y habla de la redención y salir en libertad. Viene el Ramban y nos dice entonces que existe un concepto de exilio y redención. Y lo que quiero tratar, Besat Hashem, de explicar el día de hoy, cada uno tiene que percibir él de manera particular, no de manera general como pueblo, si estás en el exilio o tú ya estás en la Geulá, en la redención. Quiere decir, te sientes que vives bien, sin problema de un exilio y sin ser esclavo de nada ni de nadie. En mi pueblo decían, está cañón, está duro.
Pero vamos a ver, vamos a tratar un poquito de explicar, Bezrat Hashem, porque esto se repite a lo largo de la historia y volvemos a estar en las mismas circunstancias de manera general como pueblo. Pero la pregunta es cómo estás tú de manera individual. Viene el versículo y nos dice, hemos estudiado esta perashá a lo largo de los años, desde que éramos chicos, desde que éramos pequeños, y como que tenemos ya los pesukim muy familiarizados, pero valdría la pena profundizar, ¿no? La Torah no nos cuenta simplemente historia, sino cada detalle tiene su motivo. Dice, estos son los nombres del pueblo de Israel que llegaron a Mitzrayim, con Jacob, cada quien con su familia. Y me empieza a nombrar a cada uno de ellos. Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulún, Binyamin, Dan, Naftali, Gad, Beasher. ¿Alguno de ustedes no sabía los nombres de ellos durante el libro de Bereshit? ¿Ya se lo sabía? Sí, las 12 tribus, es muy conocido. ¿Para qué me lo tiene que volver a decir, y específicamente cada uno con su nombre, volverlo a repetir al principio de este libro? Es una pregunta que hacen muchos de los comentaristas importantes del Humash, como por ejemplo Rashi, Rabbeinu Shlomo Yitzhaki y otros Jajamim. ¿Para qué nos vuelve a recordar, a nombrar específicamente a cada uno de ellos? Y viene y nos dice que ¿cuántos eran? 70. Ya lo sabía. También ya sabía que eran 70. Pero Yosef estaba incluido en los 70, aunque no llegó a Mitzrayim, sino ya estaba en Mitzrayim. ¿Están de acuerdo? Y entonces el versículo dice, Be Yosef hayabe Mitzrayim. También ya sabíamos que Yosef estaba en Mitzrayim. Aquí hay cosas muy, muy interesantes. Y luego viene el pasuk y me dice, y muere Yosef, vayamos Yosef, que también ya me lo contó al final de la perashá de Vayechi. Pero no solamente murió Yosef, Bekol Ehav, todos sus hermanos, Bejol Adorahu, toda esa generación, o sea, los 70 que llegaron a Mitzrayim en algún momento. ¿No sería más fácil decir, y murieron todos los de aquella época? ¿Para qué me tiene que decir, y murió Yosef? Y murieron todos los hermanos. Y luego murió toda la generación que llegó a Mitzrayim. La Torah no tiene ninguna palabra de más. Después de toda esta introducción, que no le entendemos para qué, ahora empieza a contarnos cómo se multiplicó el pueblo de Israel. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Que Baruch Hashem, ¿a alguien le importa escuchar que alguien murió? La verdad no. Me importa saber que Baruch Hashem, empezamos a... ¿Y hay alguna relación entre lo que cuenta quiénes éramos con los nombres y que murieron y después nos multiplicamos? Ubene Israel paru baishretzu bayirbu bayatzmu bimod meod. ¿Cuántas palabras fueron? 6. Paru baishretzu bayirbu bayatzmu bimod meod. Dicen Jajamim, no sé, me cuesta trabajo y a todos entender, pero cada embarazo era de 6. ¿De dónde caben 6? No sé. Si cuando vemos a una mujer que se embaraza de 4, decimos, no, ¿dónde los tiene? No hay lugar. 4, 6. Todavía 2, uno dice, bueno, 6 es muchísimo. ¿Y de dónde lo aprende? Parú, Baishretzu, Bairbu, Bayatzmu. Entonces, Mashallah, imagínense, cada embarazo de 6, pues Mashallah, Beria y Nará se multiplicaron muy rápido. Viene otra pregunta que tengo, no se me pierdan con las preguntas, todas las voy a contestar, Bezrat Hashem. Viene el pasuk y dice, Baishretzu. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra Baishretzu? De Sheretz. Oye, no somos reptiles, de reptiles. Sheratzim son reptiles. ¿No nos podía comparar a otra cosa más que a los reptiles? Oye, no me ofendas. Parú Baishretzu, dime, Parú Bairbu Bayatzmu. No me digas Baishretzu. Sheretz es un reptil. ¿Por qué me llamas reptil? O sea, está, la comparación, pero así dice. Luego viene el versículo y dice, Batimaleja aretzotam. Se llenó la tierra de ellos. Y vamos a explicar a qué se refiere que se llenó la tierra de ellos. Batimaleja aretzotam. Y después viene y me cuenta el versículo,
Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Ahora viene el trancazo, lo aleno, que el rey, que supuestamente nos conocía y nos daba honores y prestigio, Yosef, fue el que salvó a Mitzrayim en su momento, ahora ya no lo conozco. ¿Por qué? No importa si era un nuevo rey o era el mismo, no importa, pero hay un reconocimiento a la gente que dio, hasta hoy en día todos aquí en México saben quién era Miguel Hidalgo, y todos los Venustiano Carranza y Pancho Villa, y la gente no se olvida de aquellos que hicieron la independencia en el país, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es hacerlo ya da Yosef? ¿Por qué no? Rabotay, vean, hay aquí un tema bastante interesante, pero como dato, creo que un dato importante que muchos a lo mejor no lo han escuchado. ¿Cuántos años vivió cada uno de las 12 tribus y en qué mes murieron? Es un dato interesante que me llamó la atención y lo quiero compartir. Dice el Rabbeinu Behaye, uno de los comentaristas muy famosos del Talmud, dice, Reubén nació en Kislev y falleció a los 125 años. ¿Y qué me importa saber cuándo nació? ¿Y por qué quiero saber cuántos años vivió? Vean, Shimón nació en Tebet, un mes distinto, y vivió 120 años. Leví, que es el tercero, él nació en Nisán y falleció a los 137 años, que fue el que más vivió. ¿Sí? Leví, Rubén, Shimón, Leví. Luego viene Yehudá, ese nació en Siván y falleció a los 118 años. O sea, quiere decir que Reubén y Shimón, hermanos mayores, y Leví, obviamente, siguieron viviendo y Yehudá ya había fallecido. ¿Están de acuerdo? Luego viene Dan, él nació en Elul, el mes de Elul, y falleció a los 125 años, que también muy similar como Yehudá. Bueno, no similar, porque otros fueron 137. Naftalí nació en Tishre y murió a los 133. También vivió más. Gad, ese nació en Heshvan y falleció a los 125 años. Asher nació en Shevat, muy bien, a eso voy, y vivió 123 años. Isahar, ese nació en Av y murió a los 122 años. Zebulún nació en Tishre y falleció a los 114. Nos falta Yosef, ¿no? Yosef nació en Tamuz y falleció a los 110, de los más jovencitos. Por eso Yosef fue el primero que fallece y el último fue Leví, casi el mayor de los hermanos. El último, Binyamin, nace en Heshvan y fallece a los 109 años. Todavía menos que Yosef, pero falleció después porque había muchos años de diferencia entre Yosef y Binyamin. Sí, a comparación, ¿verdad? Ahora sale, vean qué interesante, con esto termino este punto que es interesante. Sale que en Tishre nacieron 2 tribus, Naftalí y Zebulún. En Heshvan nacieron también 2, Gad y Binyamin. A partir de aquí, uno en cada mes. Otra vez, Tishrei y Heshvan llevan 4. Luego Kislev, Reubén. Tebet, Shimón. Shevat, Asher. Adar, Efraim. Nisan, Leví. Iyar, Menashe. Sivan, Yehudá. Tamuz, Yosef. Ab, Isahar. Elul, Dan. Sí se dan cuenta que, ¿cómo son los meses? Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, ¿sí? Pero hay 2 meses que no nacieron. Muy bien. ¿Cuáles son los 2 meses que no nacieron? Dice el Rabbeinu Behaye, dice,
En Adar y en Iyar no nació nadie. ¿Sí? Adar y Iyar no nacieron. Dice, ¿por qué? Porque Adar es para Efraín y Iyar es para Menashe. Los hijos de Yosef, que los metieron como las tribus y cada mes tienen que tener una tribu. Y voy a explicar ahorita por qué, voy a llegar a eso. ¿Por qué cada tribu tenía que haber nacido en un mes? Y hubo 2 que nacieron 2, pero todos los meses había por lo menos uno. Vean, voy a empezar en su cumpleaños. Voy a empezar a explicar, Bezrat Hashem. Cuando dice que eran 70 almas, ¿sí? Cuando dice que eran 70, Shivim nefesh yardu abotenu mitzrayim be Yosef allá be Mitzrayim. Y Yosef estaba en Mitzrayim. Dicen los Jajamim, ¿cuántos pueblos existen? Según la Torah. Obviamente hay muchas ramificaciones, pero pueblos como tal, ¿cuántos son? 70. Los mismos en cantidad que los que bajamos a Mitzrayim. Mitzrayim se considera el primer exilio que define y de ahí se derivan, se ramifican todos los exilios que hemos tenido. Si es Mitzrayim empezó, Babel, Yaván, Grecia, Persia, Roma, Alemania, España, todos los diferentes tristes galuyot que hemos tenido a lo largo de la historia, empiezan ¿en dónde? En Mitzrayim. ¿Y qué estamos esperando? Que venga la Geulah Shelema. ¿Quién es el primero que va a traernos la Geulah? ¿Se acuerdan que dimos clases del Mashiach? Pero hay 2. Muy bien, está el Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Por eso dice, Beshivim nefesh yardu le Mitzrayim, 70 bajamos a los exilios, pero de ahí va a venir la redención de los 70 pueblos hacia el pueblo de Israel, porque van a reconocer a Boreolam, como decimos en Alenu Leshabeach, todos los días, Ve'aya Hashem le Melech al Kol Haaretz. Todos van a reconocer la existencia de Boreolam. Vayom Ahu Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. Los 70 van a regresar, pero ¿de quién va a empezar todo eso? Yosef, allá be Mitzrayim. Porque Yosef está ahí en el galut, en la esclavitud en la que vivimos, y de ahí va a venir la redención por medio del Mashiach ben Yosef. ¿Sí me expliqué? Muy interesante cómo todo está insinuado en la Torah. Pero ahora la pregunta, sí, que estábamos platicando, ¿por qué me tiene que decir, vayamos Dios, primero, ¿por qué me tiene que decir a cada uno de las tribus? Y luego decirme, y murió Yosef, y murieron todos los hermanos y toda aquella generación. ¿Para qué me tiene que decir en este orden? Vean, Rabotay, ¿cuánto tiempo estuvimos en Mitzrayim en total? Desde que bajó Jacob vino hasta que Baruch Hashem Moshe fue el Mashiach de aquel momento, nos sacó de Mitzrayim. ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí? 210, muy bien, 210 años. De esos 210, ¿cuántos realmente fueron de esclavitud, saben? ¿Mandé? 86. Digo, si usted agarra la palabra Miriam, que es la edad que tenía Miriam cuando salimos de Mitzrayim, sabía, ¿no? Moshe tenía 80, Aarón tenía 83 y Miriam tenía 86. Y la palabra Miriam suma 86. Y la palabra Miriam viene de la palabra mar. ¿Saben qué es mar? Amargo. Los años de Miriam fueron los años de la amargura más difícil para el pueblo de Israel. Desde que nace Miriam hasta que salen. Digo, para que sepan una señal de cuánto tiempo fue lo más difícil. Lo más. No, esa fue Yochebed. No, pero tuvo otros hijos. Yochebed nació al entrar. Yochebed, pero no Miriam. Yochebed nació al entrar, es la mamá. Miriam nació al entrar. No, Yochebed. Yochebed noldá ben Ahomot. Yochebed era hija de Leví, que se embarazó su mamá
o sea, antes de salir, llegó a Mitzrayim, entró y se alivió. Ahí nació Yochebed. Y Yochebed, o sea, está escrito que Yochebed tenía edad alta cuando nació Moshe. Imagínense, tenía 200 años o menos, 100 y pico, o sea, era muy grande. Okay. Pero ella tuvo 3 hijos últimos, que fueron Miriam, Aharón y Moshe. Y la edad de Miriam fue justo la edad donde empezó la esclavitud brutal. Digo, tristemente, de esos 86 años, estuvimos 210 en total, desde que empezó Jacob y bajó, hasta que salimos. Quitemos 86 de esos 210, 124. De esos años, 124, ¿sí? Vean el proceso, y quiero explicar ahorita lo que pasó y el porqué de esa manera. Mientras vivía Yosef vivió 110 años. Mientras él vivía, dentro del mismo pueblo de Mitzrayim, los Yehudim eran más importantes, alabados y admirados que los mismos Mitzrim, mientras Yosef vivía. O sea, vean cómo fue en decadencia. Fallece Yosef, pero viven todavía los demás hermanos, ya no son más admirados y están arriba de los Mitzrim, ahora están iguales. Empezaron a decaer, empezó la decadencia. ¿Sí? Otra vez. Mientras vivía Yosef, los admiraban más que a los mismos Mitzrim, entre los Mitzrim mismos. Quisiera yo ser Yehudí como Yosef y su familia. ¿Cuál fue la decadencia? Ahí voy a explicar. O sea, nada más vean cómo fue el orden y vamos a explicar por qué fue la decadencia. Viene el fallecimiento de Yosef, bajan ante los ojos del pueblo, ya somos iguales. Ya no soy tan admirado, ya no admiro a estos Yehudim, pero somos iguales. Fallecen todos los hermanos, que tardó un rato, hasta que fallece Leví, y después que fallece Leví, ahora empieza el desprecio. Ya no me gusta, ya no los quiero, ya no me caen bien. Empezó la decadencia. Otra vez, admiración, igualdad, desprecio. ¿Cuándo empezó a multiplicarse? Ahí voy. El pueblo En ese inter. ¿Murió Yosef? Sí. No. Desde antes que Yosef falleciera, ya se multiplicaban, pero se seguían multiplicando mientras vivían Yosef y después de que falleció Yosef y los hermanos. Pero mientras vivían alguno de las 70 almas, aunque ya nos despreciaban, repito, admiración, igualdad, desprecio, pero no ha venido todavía la ¿qué? La esclavitud. Viene la falta de alguno de los 70 que vivieron cuando llegaron a Mitzrayim, 1, 2, fueron falleciendo. Cuando ya no había ninguno, en ese momento empezó la esclavitud. ¿Cuál fue? Nada más quiero explicarles, es un punto muy importante. Esto lo dice Rashi y lo dice el Sefor, ¿no? ¿Cuál fue la esclavitud? Me imagino que en algún momento se preguntaron, cuando escuchamos las historias desde niños, por ejemplo, una de las 10 plagas se llamaba Deber. ¿Qué era Deber? La peste, que murieron todos los animales de los egipcios. Paró, ¿cómo endureció en esa ocasión su corazón y dijo, no lo saco? Porque mandó a personas a ver si del ganado del pueblo judío había muerto también. La pandemia no perdonó entre religiones. Barminan agarró contra todos. Barminan. Entonces, si hay una peste en Mitzrayim, es contra todos. Y vio algo rarísimo. Todos los animales del pueblo judío, ni uno. Lo met ejad, ni uno. Dijo, no puede ser, le dio mucho coraje y no los mandó. Eso lo hemos escuchado desde chicos. Pero yo me cuestiono, ¿un esclavo tiene algo de él? No. El esclavo todo es de quién? De su dueño. Y si los Mitzrim esclavizaron al pueblo, ¿de dónde tenían ganado? ¿De dónde tenían ganado? Es una pregunta muy interesante. Les pregunto,
¿por qué los Leviim no fueron esclavos? Saben que los Leviim nunca los esclavizaron. La pregunta es, ¿por qué? ¿De qué privilegios gozan los Leviim? Sobre esa pregunta, está escrito que Yosef, al final de la Perashá de Vayhi, comenta que él puso una regla que todos los servidores públicos, de manera religiosa, no importa cuál, no les cobramos impuestos. No les cobran impuestos. Y entonces los Leviim no pagaban impuestos. ¿Qué tiene que ver con la esclavitud? Escuchen bien. Rashi y el Seforno, los dos dicen, cuando el pasuk dice Haban itjakemalo, cuando tenemos que buscar una salida de cómo ver que no se nos vayan encima, dice Vayasimu alav saremisim. Les pusieron a ellos ¿qué? Impuestos. Les explico. ¿Cuáles eran los impuestos? Normalmente el impuesto es dinero. El 5, el 10, el 13%, lo que fuese, y depende de cada situación, cada país, el impuesto que pone. Aquí dijo Paró, yo quiero hacer y forzar que se vayan. ¿Cuál va a ser tu impuesto? Durante todo ese tiempo, el pueblo de Israel había hecho mucho dinero. Baruch Hashem, les fue muy bien. El Zohar HaKadosh dice, donde llega el pueblo de Israel, bendice al país. A lo largo de la historia se ha visto. Donde ha llegado el pueblo de Israel, Belía y Nará viene la bendición y se levanta. Cuando se van o los expulsan, se cae. Es una regla. Entonces, ellos, Baruch Hashem, les fue muy bien y levantaron al país, a todos les fue bien. Entonces digo, ¿quieres seguir viviendo aquí? Paga el impuesto que se llama trabajar. ¿Trabajar? El impuesto no es dinero, el impuesto es trabajar. ¿Cómo empezaron? Con 1 hora, con 2 horas, con 3 horas, con 4, con 10, y hasta que los exprimieron de trabajar de manera brutal, pero nunca les quitaron sus cosas. La esclavitud era el precio más alto por ser pertenecedor, o sea, que tengas el privilegio de vivir en lo que aquella época era la potencia mundial llamada Mitzrayim. ¿Quieres vivir aquí? Paga. Pero no les quitaron sus cosas, ellos tenían sus propios bienes. Así explica Rashi, si quieren les leo Rashi, dice, Vayasimu alav saremisim, dice Rashi, lashon más, ¿cuál es el impuesto? Sheivnu aremis que no le paró, que construyan, trabaja. Esa era la esclavitud. ¿Me estoy explicando? Ahora, quiere decir que dentro del... Sí, pero también trabajaban. Incluso habían los mismos Yehudim que eran los capataces para ver que cumplieran con sus labores, y había incluso personas que trabajaban en el mismo gobierno. No eran esclavos como tal de esclavitud de que todo lo que yo tengo es tuyo. Ahora, entonces, pues claro, aparte de lo que tomaron los mitzvim. Ahora escuchen, sale que el proceso de la decadencia fue, vayamos Yosef, ya no nos admiras. Bejol Ejav, los hermanos, ya dejamos incluso de ser iguales, pero ya no soy admirado, y tampoco somos iguales, hay un desprecio, y después de Bejol Adoraú, ¿qué sucedió? Empezó la esclavitud, cuando terminó de fallecer todos. Y la pregunta que usted tenía, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué cuando falleció Yosef nos dejaron de admirar? ¿Por qué cuando fallecieron los hermanos, en ese momento ya tampoco éramos iguales y empezaron a despreciarnos? Cuando falleció toda la generación, ¡prum! Ahora empezó los 86 años difíciles del pueblo de Israel, muy duros. O sea, los más duros fueron los 86 finales, pero ¿qué relación tiene? Y viene el pasuk y dice, Ubene Israel paru baishretzu. ¿Se acuerdan que preguntamos qué es baishretzu? Como reptiles. No, se multiplicaron, 6, paru, baishretzu, bairbu, bayatzmu, meod, pero me usó una palabra que no me gustó. ¿Cuál es? Sheratzim. ¿Sheratzim son qué? Son reptiles. Voy a empezar a explicar. Todos sabemos la diferencia entre el ser humano, el animal y el reptil. El ser humano camina en dos. Hoy en día no sé por qué la gente en las calles, por ejemplo, los que van en moto y se ponen su casco, ponen figuras de toros, de fieras. ¿Por qué se quieren ver animales? No sé, pero bueno.
ya cada quien que entienda. Incluso una vez estaba en un shopping, había un señor, o sea, una tienda de trajes, ¿sí? Y tenía el traje puesto, corbata, con una cabeza de rinoceronte, de tigre, ¿por qué quieres cambiar a la persona a una cara de tigre? La persona es persona, el tigre es tigre, cada quien es... el hombre camina en 2, el animal camina en 4, pero hay una diferencia que está más elevado del piso. El reptil, 2, unos tienen patitas chiquititas, están muy pegados acá hacia la tierra, y otros como las víboras se arrastran sobre la tierra. Vean qué interesante diferencia. El humano está muy arriba de la tierra. El animal está más abajo y su cara ve hacia la tierra. El hombre ve hacia el frente y hacia arriba. El reptil es el más bajo. En alajot de impureza y pureza, los más impuros, ¿quiénes son? Los reptiles. Tienen una impureza muy alta. Explico. El humano fue creado para subir, para dejar de ser mundano, que eso es lo que representa la tierra, y empezar a ser un poquito más elevado y espiritual. Por eso el hombre camina en 2 y siempre la cabeza es erguido hacia arriba y ve la oportunidad de elevarse. No elevarse de manera material, elevarse en ser espiritual diferente, en ser distinto, en ser un poquito más elevado, más grande, más extraordinario. Eso es el humano. El animal, como ustedes saben, camina en 4 y ve hacia abajo, porque no tiene ninguna manera y opción de elevarse, pero está un poquito menos apegado a la tierra. Pero hay algo que es demasiado mundano, que está pegado a la tierra y se arrastra sobre la tierra y no tendrá manera nunca de poder elevarse. Es muy terrenal. Eso es símbolo de impureza. ¿Estamos de acuerdo? Y el símbolo de la pureza es cuando te elevas, cuando caminas en 2 y ves hacia arriba y te elevas. Dice Rabotai que después del fallecimiento y te voy a explicar por qué, de Yosef, de los hermanos y de toda aquella generación, no solamente nos multiplicamos, y Baruch Hashem en cantidad fuimos muchos, tristemente empezó la decadencia de manera espiritual. Llegamos para abajo. Baishretzu. Esto lo dice el Seforno. Dice, les voy a leer. Dice, después que murieron las 70 almas, Natule Darkesh Ratzim, empezaron a tomar un camino bajo, como el Sheretz, nada más mundano. ¿Qué representaba Mitzrayim, señores? El símbolo de la impureza, el símbolo del adulterio, el símbolo de la brujería, el símbolo de nada de conexión con la parte espiritual. Y empezó a haber una influencia negativa hacia el otro lado y empezaron a caer. Y ahí tristemente fue la decadencia, poco a poco. Pero vean algo interesante. Conforme fueron falleciendo los grandes, fue empezando la decadencia. Fallece Yosef, caen. Y vamos a explicar ahorita por qué. Entonces, en el momento que caes, la admiración cae. Ya no eres el mismo. ¿Sí me están entendiendo? En el momento que caes, los de alrededor se dan cuenta que no eres el mismo. Ya no te admiro, ya somos iguales. En el momento que tú sigues decayendo, ahora ya no te veo al frente, te veo de arriba para abajo. Y cuando veo que ya no tienes nivel, empieza la esclavitud. ¿Me están entendiendo? Esa es la triste situación que se repite a lo largo de la historia, una y otra vez. Hay una frase que dicen nuestros sabios, Vaigvali bo bedarke Hashem. La persona tiene que presumir, aunque no se puede presumir, pero hay momentos que uno tiene que saber que ser Yehudí es una presunción. ¿Qué quiere decir presunción? No me tengo que sentir
apenado, a eso me referí, no me tengo que sentir apenado por ser yehudí, no voy a ser presumido, pero no me siento de menos, ni me siento que me dé pena el demostrar mi identidad, porque justamente al revés, cuando la persona logra sentirse orgulloso de quién es y lo expresas y lo emanas, te respetan, te admiran. ¿Cómo dice el versículo? ¿Cómo dice el versículo? Berra'u kol amei haaretz, y van a ver todos los pueblos, Kishem Hashem nikra aleja, que el nombre de Dios está sobre ti, veyira'u mimeka. Cuando ven que tu conducta es correcta, no hay soberbia, no hay orgullo, o sea, no me refiero del malo, no hay robo, asalto, engaño, no, ese no soy yo tengo otro estilo, automáticamente te admiran. En el momento que tú bajas, en el momento que tú empiezas a sentir, ya tengo que ser como los demás, automáticamente empiezan a despreciarte. Empieza a bajar de admiración a igualdad, de igualdad a desprecio y de desprecio a someterte. Ahí inicia el antisemitismo. Así es el Rambán. El antisemitismo empieza cuando tú no te das tu lugar. Dicen Jajamim, ¿saben qué es Kiddush y qué es Abdalá? ¿Qué es Kiddush? En Shabbat, Mekadesh Shabbat con la copa. ¿Qué es Abdalá? Cuando termina. La traducción de Kiddush es elevación. Cuando uno casa a una mujer le dice Hareat Mekudeshet li. Es separada pero enaltecida. Cuando viene la Abdalá es separación. Dicen Jajamim, si tú no haces de ti Kiddush y entiendes quién eres, ellos te harán entender la Abdalá, la separación. Se va a repetir y se ha repetido a lo largo de la historia. ¿Sí me expliqué? Si tú no te pones en el nivel que te corresponde, te van a hacer sentir, quieras o no, que hay una división. ¿Qué dijo en su momento Hitler? Yimach Shemo bezichro. ¿Hizo diferencia quién es yehudí? ¿De qué tipo, de qué nivel religioso? No, por apellidos. Si tú no lo entiendes, te van a hacer saber la realidad. Cuando pasó lo del 7 de octubre, ¿hubo diferencia? No. Tenemos que entender la grandeza que tenemos. ¿Qué tienen que ver Yosef, los hermanos y toda la generación? Pensate, si me espero que me alcance en tiempo. Exactamente. Vea lo que dice el Seforno. El Seforno dice, El Shemot Bene Israel. ¿Por qué te los digo y cada uno te lo recuerdo con su nombre por aparte? Dice, cada uno de ellos era especial y cada uno de ellos Hayule Meorot, eran luminarias que emanaban ejemplo positivo. Y mientras ellos estaban, la influencia positiva no dejaba que nadie cayera. ¿Y quién era el más fuerte de todos? Yosef. Porque Yosef vivió ahí. Yosef vivía en el reinado y no cambiaba. Sí saben la historia en la perashá de Vayigash, creo que fue en Miketz. No, en Miketz. Cuando cuenta que llegaron los hermanos y los sentaron a comer y los sentó a cada uno según su edad. Y ellos decían, pues, ¿de dónde saben quién es el grande y quién es el chico? Dice ahí, y comieron ellos solos, Yosef solo y los mitzrim solos. Pregunta el pasuk, ¿y por qué Yosef no comió con sus amigos los mitzrim? Dice, Kito evale mitzraim leejolima ivrim. Desde aquella época, no conocían, Yosef ya era el rey, pero yo con Yosef no me siento. Ellos mismos no se sentaban con Yosef. Había una diferencia. Yosef podía estar en el reinado, como dicen todos, estamos juntos, pero no revueltos. Y cada quien tiene su ideal y cada quien tiene su
principio y sus características. Y les dijo, desde el primer momento, ¿a dónde se van a ir a vivir? A Eretz Goshen. ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy pastor. ¿Pero cómo los mitzrim? ¿Pastor? No existe alguien que sea el pastor de su Dios. Para ellos los animales eran como dioses. Tú di quién eres y que vivas separado en el mismo país, pero cada quien en su lugar. Batimaleja Aretz Otam. ¿Qué es Otam? Toda la tierra, se salieron de Goshen, empezaron a vivir como todos, dejaron incluso de hacer Brit Milá. Cuando empezó esa decadencia, mientras vivía Yosef, nadie se atrevía a hacer un cambio. Falleció el líder más importante, pero quedaban los hermanos. No éramos tan alabados, ya no está Yosef, pero somos iguales. Porque vieron que la misma generación empezó a bajar, no los grandes, los de abajo. Cuando tristemente fallecen los hermanos, dejó de haber un segundo ejemplo, ya no somos iguales, ya te empiezo a despreciar porque tu conducta ya no es la misma. Y cuando tristemente fallecieron los pocos que quedaban de ejemplo, no como los grandes, ya no había a quien igualarse y los ejemplos eran otros. Y tristemente al momento que empezó a haber la decadencia, Dios te dice, te voy a cuidar aunque no quieras que te cuide. Y el pueblo de Mitzrayim puso una línea. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. O sea, empezó un rey nuevo que aunque la lógica decía que nos tienen que reconocer, pero cuando tú cambiaste, Dios tiene que hacer que el rey cambie, para que tú no te vuelvas, Hasbe Shalom, a caer de tal manera que te asimiles. Porque lo único que no quiero es que te asimiles. Vean, Rabotay, lo que es la influencia positiva. Y si no, te lo van a recordar. Pero vean qué importante. Todo esto, tristemente no me dio tiempo, todo esto es una introducción a lo que iba a decir de la Gemara. Viene la Gemara y dice, que es la Gemara que nos tocaba, y dice, Amar Rabbi Chía bar Ami, en nombre de Ulá, Leolam, siempre, Yadur Adam Bimkom Rabbo. ¿Dónde tienes que vivir? Busca un lugar donde tengas un ejemplo positivo. Escuchen el ejemplo de la Gemara, se los cuento en breve, me dejan unos minutos más, ya estoy un poquito tarde, pero vean qué ejemplo tan extraordinario. Les voy a contar un poquito de historia y vean qué fascinante. David, el primer rey del pueblo de Israel, ¿quién fue? Shaul. Tristemente Shaul se equivoca, no entremos en los detalles, no cumple con la petición de Dios de exterminar a todo el pueblo de Amalek. Viene Boreolam por medio de Shemuel, le dice, perdiste el reinado. ¿A quién voy a poner en tu lugar? A David Amelech. Y David Amelech quiere entrar al reinado, pero Shaul no lo deja y empieza una guerra interna de decir si Shaul es el rey o hay que darle cavidad al nuevo rey que Dios decidió, que se llama David Amelech. ¿Quién era uno de los grandes que protegía y defendía a capa y espada a Shaul? Se llamaba Shimei ben Gera. Nada más quiero que sepan que Shimei ben Gera era de los Rashe Sanedrín. Era un jajam extraordinariamente grande. Pero, como él pensaba que David Amelech era un Rodef, quiere decir, estaba perseguidor de Shaul, él persiguió a David. Se equivocó y le costó. Pero nadie discute que era un gran personaje en Torah, en Yirat Shamayim, tuvo su error, pero era un grande. Y dice el pasuk en el Naví, ya no les voy a enseñar todo adentro, pero dice cómo David cuenta, Vehu kilelani kilalani mretzet, lo maldijo, como dijo, le dijo hasta la despedida, hasta de lo que se va a morir, muy fuerte. Shimei ben Gera lo terminó, o sea, lo quiso terminar a David, no lo logró. Cuando ya va a morir David, le habla a Shelomo Amelech y le dice, encárgate de Shimei ben Gera. Porque mira, yo no lo quise en su momento sentenciar, porque es una persona grande, pero tú sabrás con tu inteligencia cómo harás para que sea Hayav Mita, para que... Ok. Muy bien. Viene Rabotai Shelomo, y Shelomo tiene dos opciones.
Shim'i ben Gera vivía en el territorio donde vivía Binyamin, porque él venía de Binyamin, eran los de Shaul. ¿Y Shaul de dónde venía? De Binyamin. Y si lo deja ahí, en el lugar de Binyamin, puede volver a juntar gente para ir en contra de David, o en este caso de Shelomo. Entonces él tiene que, ¿cómo se llama? Cerrarlo, ¿sí? O sea, me explico, neutralizarlo. ¿Cómo lo va a neutralizar? Sácalo de ahí. Pero tiene una opción muy amplia de dónde ponerlo. Lo puede poner hasta arriba en el norte, ahí por Aco. Lo puede poner hasta abajo, por Asa, en Beersheba y en Ashkelon. Decide Shelomo Amelech, ¿y dónde le pone a Shim'i ben Gera? En Jerusalén. ¿Lugar de vivienda de quién? De Shelomo Amelech. Ahí lo pone. Para neutralizarlo, no tenía que ponerlo específicamente en Jerusalén. Lo ponía a poner en otro lado y poner gente. ¿Y qué fue lo que le dijo Shelomo a Shim'i ben Gera? No puedes salir de Jerusalén. El día que salgas de Jerusalén, terminó tu vida. Y es sabido, ahí es una interesante cosa que se te puede platicar, que la persona cuando lo encierran, es cuando más quiere salir. Puede ser que estás aquí en Teca durante 3 semanas y no sales, pero cuando te dicen no puedes salir de Teca, ahora quiero salir. Cuando dicen puedes comer, pueden ser la 1 y no tomaste ni un vaso de agua. Te dicen hoy desayuno, a las 6 ya tienes sed. Así es psicológico. Okay. Así 3 años aguantó, 3 años. La pregunta, ¿por qué lo puso específicamente en Jerusalén? Escuchen algo interesante. Algo que a mí me cuesta entender, porque él era el enemigo de su padre, pero al mismo tiempo era su jajam. No se cree, ¿eh? Lo dice la Gemara. Shim'i ben Gera, al mismo tiempo que fue contra su padre, nadie quitaba su grandeza de comportamiento, de sabiduría, de lo que sabía de Torah. Las que se equivocó y le costó, porque él pensó que David era un delator, era un, ¿cómo dijo usted? Perseguidor de Saúl, pero además nadie quita su grandeza. Era un grande y era el jajam de Shelomo. Lo necesito cerca, porque su presencia, sí, estoy diciendo, él fue en contra de su padre, pero no deja de ser un maestro que me va a dar línea que no me equivoque. Prueba está, escuchen esto. Primer año de Shelomo es el reinado. A los 3 años, tristemente, sale Shim'i ben Gera de ahí, lo matan. El 4º año del reinado de Shelomo empieza la construcción del Bet HaMikdash. ¿Cuánto tiempo tarda en construirse el Bet HaMikdash? 7 años. ¿Sí? En construir el Bet HaMikdash. El año 11 viene la inauguración del Bet HaMikdash y el año 12 se casa Shelomo con la hija de Paró. En la Torah, o sea en Melahim, cuando nos cuenta que Shelomo toma a la hija de Paró, me lo cuenta el año 4, no el año 12. Pero perdón, fueron muchos años después. ¿Por qué me lo cuentas justo después del fallecimiento de Shim'i ben Gera? Dice Rabotai la Gemara, Leolam Yadur Adam Bimkom Rabo. Vive en el lugar donde está el ejemplo de vida, Shekol Zeman, todo tiempo, que Shim'i ben Gera vivía, enemigo de su papá, lo que tú quieras, pero era un jajam con una línea de Irat Shamayim. Él pensaba que estaba bien, nadie dice, su grandeza era, mientras él vivía, Lo Nasá Shelomo et Bat Paró. ¿Cuándo empezó la relación con, alguien no se preguntó, ¿por qué la Torá no me dice el nombre de la hija de Paró? ¿Por qué me dice Bat Paró? Shelomo tenía una intención cuando se casó con ella. Aquí explica que Shelomo, él tenía intenciones de hacer buenas relaciones con Mitzrayim, porque Erez Mitzrayim tenía un buen ejército, era uno de los límites con Israel, necesitaba su cercanía, tiene que hacer paz con ellos para que le ayude si es que hay guerra con algún otro pueblo. Había en ese momento en Mitzrayim, había mucha sabiduría que él quería jalar para poder apoyarse, por eso le llama, al principio, cuando él se empezó a acercar, el pasuk dice, Im Paró, empezó a tener relaciones con Paró.
Y al final cuando se casa dice que se casa con Bat Paró, porque yo no tenía intención de esa mujer específicamente, sino nada más quería a la hija de ese rey para que por medio de ello pueda llegar a tener mejor relación y etcétera, lo que Shlomo estaba buscando para poder generar un mejor imperio que en aquella época era el rey del mundo. Sus intenciones eran buenas, pero casarte con Bat Paró, incluso haciendo la guerá, porque la hizo guerá, nadie discute que la convirtió, pero hay una frase, es más fácil sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim que sacar a Mitzrayim de tu cuerpo. ¿Me entendieron? Te pueden sacar de la tierra de Mitzrayim, pero la ideología de Mitzrayim la tienes adentro. Y la hija de Paró era Mitzrit. Y eso fue lo que lo hizo caer a Shlomo Amelech al final. Pero mientras vivía su jajam Shimei ben Gerá, Shlomo sabía, no puedo hacer ese paso, ni siquiera con el papá. ¿Cuándo empezaron las relaciones con el papá? El 4º año, después que murió Shimei ben Gerá. Ahí empezó el casamiento con Bat Paró. Pero después que ya no había la relación y la imagen de ese gran jajam, de ese maestro. Rabotay, en una ocasión en un bar mitzvah, tuve que estar en un bar mitzvah. Me refiero de estos días, no de... Estaban los amiguitos, las amiguitas. La manera en cómo estaban hablando los muchachos de 13 años y las niñas de 12, de verdad, en serio, me puse muy mal. La manera en cómo estaban vestidas las niñas, muy mal. ¿Dónde está el ejemplo de los padres? Los hijos no caen cuando tienen una figura paterna correcta. Si la figura de los líderes no es la correcta, si la ideología de los líderes no es la correcta, ¿por qué que la juventud no caiga? Son ellos los que ven y copian. Son ellos los que viven y quieren ser como. Y si ellos ven que los grandes fuman, ven que los grandes toman, ven que los grandes se visten de X, Y, ven que los grandes tienen permisos de hacer muchas cosas, ¿por qué que ellos no lo hagan? ¿Por qué que no caigan? Rabotay, siempre hablan de la juventud, que es difícil. Y yo siempre digo, ¿dónde estamos los padres? ¿Dónde estamos nosotros como figuras hacia la nueva generación? ¿No creen que tenemos un poquito que reflexionar? Mientras vivía Yosef, nadie se atrevía a hacer algo equivocado, porque era una figura que emanaba respeto, emanaba grandeza, emanaba orgullo de quién eres. ¿Por qué tenemos las dificultades hoy? Porque los grandes nos hemos equivocado y reconozcamos, por lo menos la manera de arreglar es cuando reconoces. ¿Cómo le vas a reclamar a tu hijo cuando tú te portas similar? ¿Cómo le vas a decir algo a él cuando él ve que la generación en general, el grande es de otro tipo? Seamos honestos, y esto se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Había un respeto increíble a los padres. ¿Se acuerdan? Se ha perdido, ¿saben por qué? Porque se ha visto que los mismos grandes no respetan a los demás, o no le dan el lugar, o no tienen interés en la parte espiritual, o en la parte de principios, de valores, de religión, de Torah. Rabotay, los muchachos no son malos, simplemente copian las conductas de los grandes, seamos honestos. Les cuento una que me pasó aquí en Share. Baruch Hashem, hay fiestas en Shabbat y demás, los niños vienen, juntan sus dulces, que está bien, el niño tiene que ser niño. Entonces ya saben, se sientan ahí los niños así en las sillas, y están leyendo el Sefer, quiero un poquito de silencio para que escuchemos el Sefer. Entonces les dije, muchachos, guarden silencio. Y un niño, no mal respetuoso, de verdad, dijo, ¿por qué? Le dije, ¿por qué qué? ¿Por qué no puedo hablar si los señores hablan? Tiene razón. Tiene razón, él simplemente está, imagínense que un niño entra a un lugar donde nadie habla, ¿no se contagia?
Claro que se contagia. Todos hacemos, ¿cómo dice la frase? Al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Porque te contagias. Rabotay, me imagino que muchos estuvieron junto a un jajam grande, junto a Jajam Obadiah. En ese momento, ¿cómo te portas, hijos? Así, te sientas bien, no hablas, así estás todo. ¿Por qué? Porque te emana. Esa conducta te contagia. Si en la casa hay amor, cariño, respeto, compañerismo, todo, ¿por qué que los hijos no sean así? Y tristemente vivimos, una situación que se nos está yendo de las manos. Ojalá no se nos haya ido. Ojalá. Pero Rabotay, la Torah nos cuenta, justamente por eso, Ubené Israel, Paruba y Shetzu, después que murieron todos esos ejemplos. Ellos no querían y empezaron ¿a qué? A compararse y a querer ser el ejemplo ¿de quién? De un mitzri. ¿De quién son ejemplos? Cuando hablan Barminan en palabras bajas, ¿a quién te quieres comparar? ¿A gente que habla grosero? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu ejemplo? ¿Hacia dónde, Rabotay, vamos? Va a depender de cómo los grandes tomemos la directriz. Reflexionemos, tratemos un poquito de cambiar la ideología, la visión. Tengamos este concepto tan importante, Vaikbal y Boved Arke Hashem, tu identidad de quién eres, realmente manifiéstala para que logres emanarla, contagiar y que así nuestros hijos, Bezrat Hashem, todos alrededor, podamos ver un concepto real de lo que realmente tenemos que ser, Bezrat Hashem.